Hola, buenos días. El tema a tratar es alimentación en hospitales. Esto es debido a la importancia en la prevención de enfermedades transmitidas por los alimentos. Estas pueden ser producidas por la ingestión de alimentos o bebidas que han sido contaminadas con microorganismos patógenos que afectan a la salud, y esta puede ser de una forma tanto individual como colectiva. Es por eso que la correcta preparación y manipulación de los alimentos va a jugar un papel importante en el control de las infecciones nosocomiales y también de evitar brotes en nuestras unidades de atención médica. Y un punto importante al que se le atribuye las contaminaciones a los alimentos y las bebidas es por contaminación cruzada. Esta puede ser de tres tipos. La biológica, que es la más frecuente. De estas, la etiología más frecuente es por bacterias, la más conocida y más estudiada por salmonela, también puede ser por virus como el de la hepatitis A, o parásitos e incluso por esporas. En los agentes físicos que pueden ocasionar una contaminación cruzada, puede ser el agua contaminada con cualquier materia extraña que puede ser piedras, grapas, cabellos, barniz de uñas, o puede estar contaminada incluso por radioactividad o por procesos térmicos en las áreas de colindantes a la preparación de los alimentos. Y las contaminaciones cruzadas por químicos, generalmente esta es causada por detergentes o insecticidas o venenos que se utilizan dentro de los procesos de control de fauna nociva o de limpieza y desinfección de las áreas de preparación de alimentos. También puede ser por el uso de utensilios a base de materiales como el barro, el cobre, el plomo, los cuales pueden desprender metales tóxicos. En México, la legislatura vigente nos marca en la norma oficial mexicana 251, con proyecto de norma en el 2009. En esta se nos dan las pautas para las prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. En esta norma oficial mexicana nos pide contemplar 12 subprocesos para la elaboración de dichos productos. Entre ellos está contar con instalaciones físicas de las áreas, el equipo y los utensilios a utilizar en nuestros procesos, los servicios que va a brindar nuestra área cocina-comedor, el almacenamiento de víveres, el control de operaciones del área de comedor-cocina, control de materias primas, el control de plagas, el control de agua, el agua que deba permanecer segura para los procesos de preparación y de higiene de los productos, mantenimiento y limpieza de las instalaciones, manejo de los residuos, la salud e higiene del personal y capacitación para el personal que labora en dichas áreas. Un punto importante es la organización del servicio. ¿Cómo va a estar nuestra área comedor estructurada físicamente? Aquí tenemos un ejemplo gráfico de una cocina industrial en un comedor de una empresa, en donde se tienen áreas físicas para el almacenamiento exclusivo para el material de la limpieza, en la oficina de operaciones del nutriólogo o dietólogo, depende de la unidad de atención, la recepción de productos, que generalmente es en una de las áreas o comunicaciones externas de la unidad, el almacén de productos secos, contar con una red de frío, un área exclusiva para el lavado de alimentos, una área para la preparación de previos o crudos, la producción, que en sí es el área de la cocina, el área de lavado de loza, la unidad de higiene de manos y el área de comedor, si es que la unidad tiene dicho servicio. Algo muy importante es las medidas generales de higiene. Entre ellas, la más importante y con hincapié es el apego al lavado de manos con agua y jabón. Este es de acuerdo a la técnica establecida por la Organización Mundial de la Salud, solo que solo haremos apego a la técnica en diferentes momentos. Es decir, vamos a hacer lavado de manos con agua y jabón antes de iniciar cualquier preparación o manipulación de alimentos, después de manipular alimentos crudos o cocidos o al hacer el intercambio de ambos, después de tocarse alguna parte de la cara, del cabello o alguna otra parte del cuerpo, siempre y cuando se esté realizando alguna manipulación de alimentos, después de ir al servicio sanitario, después de manipular alguna sustancia química
y después de la manipulación de basura o de los desechos propios de basura. Otra de las medidas de seguridad que deben de realizar los trabajadores del área es el baño y el cambio de uniforme limpio diario. El cabello debe ser cubierto, ya sea con turbante o con gorro, y uso de cubrebocas cubriendo perfectamente nariz y boca. No se permite el uso de joyería, de ornamentos, de celulares o de audífonos. Mantener uñas cortas, sin esmalte, y para los caballeros bigote corto y evitar el uso de barba. El personal que se presente con una infección respiratoria, cutánea o gastrointestinal que no amerite incapacidad laboral deberá evitar la manipulación, la preparación o el ensamble y entrega de alimentos, por lo que es importante que la unidad tenga una estrategia para estas situaciones. Un punto muy importante es la recepción de los víveres. Los proveedores que entren al servicio o que requieran de entrar al área de almacén deberán presentarse con cubrebocas, deberán utilizar gorros si la institución así lo solicita, presentarse con uniforme limpio, y el transporte, en caso de ser una caja refrigerante, esta deberá estar limpia y con una temperatura a 4 grados centígrados. Es muy importante revisar la calidad de los alimentos, esto en sus características organolépticas de cada alimento. También verificar las fechas de caducidad. No debemos recibir alimentos caducos o con fechas próximas de caducidad o sin la fecha de caducidad. También es importante confirmar la integridad de los empaques a fin de que no existan abolladuras, rupturas o materiales extraños dentro de los productos, y evitar poner los alimentos en el suelo. En el área de almacenamiento vamos a clasificar los alimentos. Estos serán en perecederos como carnes, frutas, verduras, derivados lácteos, embutidos, helados y jugos congelados. Y los no perecederos como el área de abarrotes, huevo, jugo, leche Tetra Pak, tortillas y pan que esté industrializado. Una vez clasificados, es muy importante mantenerlos en anaqueles limpios y fijos a la pared, y que los alimentos estén separados de la pared y a 15 centímetros por encima del nivel del suelo. Si la unidad solicita la colocación de cajas de plástico donde conservar los alimentos, estas deben mantenerse limpias, también por encima de 15 centímetros del nivel del suelo. Todos los alimentos deben estar en recipientes cerrados y etiquetados con el nombre del producto y la fecha de recepción y apertura. Los alimentos fríos es importante mantenerlos a temperaturas de 4 grados y los congelados a temperaturas de menos 18 grados centígrados. Los alimentos que se encuentren en refrigeración o congelación también deberán ser etiquetados, puede ser con la fecha de recepción, servicio al que se otorga o demás conveniencias de cada unidad de salud. Mantener el área de almacenamiento de alimentos limpia y ordenada y siempre alejada de los productos de limpieza. Para evitar la descomposición de los alimentos es importante aplicar la técnica de primeras entradas, primeras salidas. En el área de preparación previa, aquí es muy importante realizar lavado y desinfección de las mesas de trabajo. Los utensilios que se usan deben estar limpios, desinfectados y evitar el contacto con las manos del operador. También tenemos que planear previamente la cantidad de alimentos que se van a utilizar y llevar a cabo el lavado de los alimentos a chorro de agua en forma individual, y esto es para todos los alimentos crudos, los cuales se deberán lavar y desinfectar. También es importante enjuagarlos muy bien para eliminar los restos de jabón y así el desinfectante pueda hacer su función. Procurar dejar los alimentos a temperaturas ambientes el menor tiempo posible. Justo en la preparación previa, los alimentos precocinados o preparados se protegerán en recipientes con tapas. De no contar con recipientes con tapas, la unidad puede utilizar o decidir cubrirlos con papel plástico o papel aluminio. Los utensilios utilizados también tendrán un proceso de desinfección, el cual puede ser de preferencia con hipoclorito de sodio o con alguna solución yodada de comercial.
Los utensilios utilizados tendrán un proceso de desinfección, los cuales pueden ser con hipoclorito de cloro o con alguna sustancia yodada de tipo comercial. Al igual que las frutas y verduras deben ser desinfectadas, ambas también pueden ser con algún producto yodado de corte comercial o con una solución de hipoclorito de sodio al 6%. Los alimentos ya desinfectados pasan a un recipiente limpio para su producción. Algo muy importante en la preparación previa es las tablas que se utilizan para el picado de los alimentos, puesto que esto se considera uno de los factores y riesgos más importantes para la transmisión cruzada de microorganismos patógenos. En el lado derecho de la diapositiva podemos ver la clasificación de alimentos crudos y alimentos cocidos, en los cuales nos sugieren utilizar tablas de colores para distintos productos. Por ejemplo, utilizar la tabla verde para vegetales, la amarilla para aves como pollo o pato, beige para pescados y mariscos, naranja para frutos y roja para res y cerdo. También se hizo otra clasificación con alimentos cocidos con la tabla azul y tabla blanca. En la azul, embutidos de carnes y en la blanca, productos de tipo lácteo. En el área de producción es muy importante. Si se cuenta en la unidad con campanas, con filtros, es importante realizar el cambio de filtros, que la campana se encuentre limpia. Y si es una campana con un componente con luz, es importante que ésta se encuentre en buen estado. Para la conservación de los alimentos es muy importante el control de la temperatura. En la parte inferior derecha de la diapositiva podemos observar zonas de peligro y zonas seguras para la reproducción de microorganismos patógenos en diferentes tipos de alimentos, como lo son calientes, fríos y congelados, donde tenemos una zona segura para los alimentos calientes entre 60 y 80 grados centígrados. En los alimentos fríos, menos de 4 grados centígrados y en los congelados, menos de 5 grados. Es importante también evitar que los alimentos cocinados se mantengan por más de 2 horas en temperatura ambiente. Es importante también evitar dejar alimentos cocinados a temperatura ambiente por más de 2 horas. Una vez que está preparado el alimento, es importante realizar el ensamble de dietas. Para esto vamos a utilizar utensilios específicos para cada ensamble de tipo de alimento. Verificar el funcionamiento de mesas calientes y mesas frías de acuerdo a los estándares del proveedor, si es que su unidad tiene dichas mesas. Servir primero los alimentos fríos y posteriormente vamos a servir los alimentos calientes. El personal que estará a cargo del ensamble de las dietas es importante que porte gorro o turbante, cubrebocas cubriendo nariz y boca y guantes. Para la entrega de alimentos en el área de hospital, es importante que los carros de transporte o los vehículos de transporte de los alimentos se encuentren limpios y desinfectados, así como el elevador, si es que su unidad lo requiere. Una vez que tenemos preparados los alimentos, vamos a realizar la entrega en el área de hospital. Para esto se requieren de vehículos o carros, de los cuales se deben encontrar limpios y desinfectados, al igual de los elevadores que se vayan a utilizar si es que la unidad los tiene. Y si se tienen elevadores, no interferir con el traslado de ropa sucia hospitalaria o con residuos peligrosos biológico-infecciosos. También es importante el traslado de los alimentos tapados o emplayados. Si se van a entregar alimentos en charolas, estas deben llevar tapabase. El personal operador que va a entregar las dietas es importante que se apegue a la acción básica de seguridad número 1, que es la identificación correcta del paciente con su dieta, así como realizar fricción con alcohol gel para realizar higiene de manos. Si los cuartos son con aislamiento, es respetar las medidas y precauciones establecidas para cada uno de los tipos de aislamiento. La unidad podrá decidir si es el personal de cocina quien entrega el alimento o lo hace enfermería tratante del paciente. También tenemos en algunas unidades la entrega de alimentos en el área de comedor para personal. Esta área debe mantenerse limpia y ordenada, libre de fauna nociva. Se utilizarán guantes desechables para servir los alimentos, así como gorro, turbante y cubrebocas. La unidad decidirá si el pan, las tortillas y las galletas
Las van a dar envueltas, ya sea en servilleta, papel aluminio o papel plástico. Servir de forma inicial los alimentos fríos y posterior los alimentos calientes. Y es importante también utilizar utensilios específicos para cada preparación de alimento. Un punto muy importante es el lavado de loza. Esta área se debe mantener limpia y ordenada y con suficiente espacio para el acomode de la loza para el secado al aire libre. Debe contener agua caliente y agua fría. Y un punto muy importante es, al iniciar el lavado de la loza, es el descamoche para evitar tapar las tuberías. Es decir, remover el exceso de los alimentos o de la comida a la basura. Algunas unidades que tienen la oportunidad de contar con máquina lavadora y secadora, es importante que se apeguen a las características solicitadas por su proveedor para hacer uso correcto de la misma. Los equipos utilizados para el licuado o picado de algunos alimentos es importante desensamblarlos para evitar residuos de alimentos entre los componentes. En la parte inferior de la diapositiva podemos observar el lavado de la loza de forma manual. Tenemos iniciando con la remoción del exceso de los alimentos a la basura. Posterior a esto vamos a realizar el lavado con jabón en agua caliente. Vamos a enjuagar con agua fría y vamos a remojar con una solución desinfectante. En el paso 5 o por último es el secado al aire libre de los trastes. Si nuestra unidad tiene área de preparación de sucedáneos de leche materna y dietas enterales, es muy importante que el personal que lo va a elaborar tenga apego a la realización de higiene de manos. También que tenga apego a la utilización del equipo de protección, que lo va a conformar una bata desechable de preferencia, guantes, cubrebocas, gorro o turbante. Deben de colocar campos estériles en las mesas de trabajo que fueron previamente limpias y desinfectadas. El material que se utilice para la preparación de estos alimentos es importante garantizar la desinfección y o esterilización de acuerdo a cada tipo de material. Al llenar los frascos con las fórmulas es importante evitar la contaminación, después cerrarlos y etiquetarlos. También es importante tener un control microbiológico de las fórmulas enterales, lácteas y papillas. Puede ser de preferencia una vez al mes. Y realizar un control de temperatura de los refrigeradores como parte de la red de frío. Uno de los servicios importantes en la participación y funcionalidad del proceso de alimentación en hospitales es el programa de conservación y mantenimiento. En conjunto con la jefatura o el encargado del área de nutrición, deberán hacer un recorrido mínimo una vez al mes en forma conjunta para observar que las tuberías, que los plafones estén en buen estado, que las coladeras estén cubiertas con declive o que las rejillas se encuentren en buen estado, que haya trampas de grasa limpias, que las paredes y los pisos no se encuentren con grietas ni cuarteaduras para un fácil lavado y evitar accidentes con el personal, que las campanas de extracción estén funcionales, que haya funcionalidad en la luz, que el sistema de aire circulante sea el adecuado, el correcto, que el sistema de red de frío sea funcional. Si ameritara un mantenimiento preventivo correctivo, es importante que en conjunto se organice el proceso de alimentación para evitar contaminación con los productos que el programa de mantenimiento y conservación pueda utilizar. Otro punto importante para el programa es establecer un calendario de fumigaciones para disminuir la fauna nociva, lo cual nos puede generar un mayor riesgo de presentar enfermedades transmitidas por alimentos. Otra función de conservación y mantenimiento es la verificación del proceso de agua segura. Esto lo deben realizar con medición de cloro y pH de forma diaria, puede ser de forma aleatoria entre los grifos o filtros que se encuentran en el área, y los niveles de cloro deben mantenerse óptimos de 0.5 a 1.5 miligramos por litro. Un punto importante es la bioseguridad de los trabajadores, por lo que es importante elaborar un calendario para la programación de estudios clínicos a realizar el personal asignado al área.
En estos es importante determinar el médico que va a efectuar dichos estudios, la periodicidad con la que se va a realizar y las acciones que se van a realizar en cada uno de los colaboradores o trabajadores del área de cocina comedor. En la parte inferior de esta diapositiva podemos observar cómo la bioseguridad de un hospital tiene como medidas preventivas el equipo de protección personal, el esquema de vacunación vigente, si el personal ha presentado o ha tenido algún accidente con punzocortantes, si hay una categoría de riesgo, se le asigna, y los exámenes médicos, ya sean de ingreso o periódico. Esto lo asigna la unidad de acuerdo a la conveniencia del misma. Aquí podemos observar un procedimiento específico de la alimentación en un hospital de segundo nivel. En este se establece las actividades a realizar por los personajes que laboran en el área de comedor-cocina. En esta diapositiva tenemos el ejemplo del lavado de la loza en 2 instituciones de salud pública. En la parte inferior podemos observar que en esta unidad médica se especifica la etapa, la responsabilidad, la descripción de la actividad durante el lavado de la loza y si se tiene o no un registro para eso. Y en la parte superior se describen los puntos específicos a realizar, puesto que ya se tiene otro procedimiento específico de categorías y sus actividades principales. Por último, les muestro la bibliografía donde podrán ahondar más sobre el tema. Muchas gracias.